mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya, que Dios nos regala, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios, Padre amado, agradecidos por este milagro que a diario experimentamos. No nos cansamos de repetir esta oración diariamente, porque así lo autoriza tu palabra. El Salmo 92 dice que debemos anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Nosotros somos testigos de esta bendición porque a diario la experimentamos. Gracias por darnos un lugar donde recostar nuestra cabeza. El poder declarar, como dijo el salmista, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por todos aquellos que escuchan estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, apasionados por lo que Dios está haciendo, les agradezco mucho por aquellos que se toman el trabajo, el tiempo de contarnos testimonios impresionantes de lo que Dios ha hecho con esta palabra, de cómo Dios ha venido cambiando sus vidas y obviamente pues catapultándonos a niveles mayores cuando se pone en práctica lo que Dios nos habla. Estamos estudiando un tema. El que no es conmigo, contra mí es, fueron las palabras de Jesús. La palabra de Dios lo establece. Entonces estamos profundizando un poco, estudiando lo que Dios nos habla de cómo a través de las experiencias registradas en la palabra, encontramos lo que dice Mateo capítulo 12, del versículo 22. Ayer hablamos, para conectarnos con esta enseñanza, ayer hablamos de que aprendimos en el versículo 22 que no todas las enfermedades son causas naturales. Hay muchas enfermedades por causas espirituales y obviamente una de las causas es el pecado. Es muy importante entender esto y les mostré bíblicamente que cómo comienza el enemigo a que nosotros hagamos la voluntad de Satanás. Y obviamente al hacer la voluntad del enemigo, la Biblia dice, el pecar es hacer la voluntad de Dios. Entonces les mostré un pasaje en Juan capítulo 5, que ahí fue donde nos quedamos en el día de ayer. Dios sana a un hombre que estaba paralítico de 38 años de parálisis. Yo quiero que analicemos esto. La Biblia registra que este hombre tenía 38 años de parálisis y uno podría decir, es normal, o sea, le cayó alguna enfermedad, tuvo algún accidente, normal. Pero lo que nos hace pensar es que cuando Jesús le hizo el milagro, él se levantó, él salió con su cobija, digamos, con la cama portátil. Entonces los escribas y los fariseos dijeron, pero es que a ti no te es lícito andar con el lecho, o sea, hoy es un día de reposo y no puedes hacerlo, es como si estuvieras trabajando. ¿Quién fue el que? Entonces él dice, no, a mí el que me sanó me dijo que lo tomara y arrancara. Entonces, pero ¿quién fue el que te dijo? ¿Quién fue el que te habló? Y la Biblia registra que él no sabía quién le había hecho. Pero después dice la palabra en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Eso está en Juan 5, del 10 al 14. Entonces el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y mire lo que le dijo. Y le dijo, mira que has sido sanado. Esta palabra, la palabra que sigue nos abre un panorama, un abanico, como para especular quizás el por qué le vino la enfermedad. Mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay varias cosas que podíamos analizar aquí. Una persona podría decir, pero qué pecado va a tener este hombre postrado 38 años en una cama, hombre.
Prostrado, se va a ir a beber, se va a ir a parrandear o va a ir por allá a tener relaciones y no puede ni levantarse. ¿Qué pecado va a tener ese hombre en la cama? Otros dirían, ahí está pagando sus cosas, él ya está pagando, él ya está, o sea, uno puede decir, pero ¿cómo alguien puede pecar en la misma cama? Pensemos que se referían a los pecados en la mente, dicen, no, pero 38 años postrado. Entonces, o se refiere a los pecados que podía haber tenido en su mente, quizás con pensamientos de duda, de querer morir, de querer desaparecer, con deseo, no sé, porque no podemos, la Biblia no lo registra y hemos aprendido que donde calla la Biblia tenemos que callar nosotros y obviamente donde Dios habla pues tenemos que hablar nosotros, pero sin forzar la palabra. Podemos entender cuando Jesús le dijo, no peques más para que no te venga algo peor, como quien dice, es para reafirmar lo que le estoy diciendo. El pecado le abre la puerta a Satanás. Cuando nosotros pecamos, le abrimos la puerta a Satanás como si le firmásemos un derecho legal para que nos enferme, para que venga maldición. Entonces Dios se asegura y le dice, mira, fuiste sanado. Tuviste un pasado, fueron 38 años postrado, pero no vas a volver a pecar porque si no te viene algo peor. Entonces nos da como la especulación de decir, a lo mejor esa parálisis le vino por, quizás pensemos que porque clínicamente, según los expertos, una persona amargada, una persona que no perdona, se enferma de artritis, se enferma del corazón. Físicamente hay cosas que si no se resuelven te enferman físicamente, literalmente te afecta físicamente. Entonces es abrirle la puerta al enemigo y entender que hay enfermedades que no son provocadas naturalmente, sino por los derechos legales que nosotros le damos al enemigo. Déjenme mostrarle un pasaje que Jesús tuvo un enfrentamiento muy fuerte con los judíos y ellos se ofendieron contra Jesús porque Jesús les dijo al reino que pertenecían. Porque cuando tú no haces la obra de Dios, entonces no estás a favor de Dios, sino en contra de Dios. Eso fue lo que Dios dijo y esto puede sonar muy duro, pero ¿cómo así? No, es que no son palabras de Fabio Castañeda. Jesús dijo, el que no es conmigo, o sea, el que no está alineado a mi palabra, el que no está de acuerdo a lo que yo estoy estableciendo, el que no abraza los valores y los principios del reino y quiere establecer su propia vida a su manera, entonces está en contra mía. No puede decir que está en el reino de Dios, está en otro reino, está en el reino de las tinieblas. Y esto ofendió fuerte a los judíos y se lo muestro bíblicamente. Juan capítulo 8, del versículo 39, pero ojalá usted leyera todo el capítulo 8. El versículo 32 comienza, dice la palabra que Jesús le habla a los judíos que ya habían creído en él. Y comenzó un diálogo con ellos, pero voy a brincar al versículo 37. Miren lo que dice. Juan 8:39, perdón, el 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, aquí los judíos están diciendo, nosotros venimos del linaje de Abraham, él es nuestro padre, pero lo que ellos hacían, de la manera como procedían, no estaban diciendo que pertenecían al linaje de Abraham, porque las obras de ellos no eran conforme a Abraham, sino conforme, que ya le voy a decir a quién, versículo 40. Jesús les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Recuerde que ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, pero Jesús aquí les está diciendo, no. Ustedes no son hijos del padre Abraham, ustedes tienen otro papá, o sea, ustedes pertenecen a otro reino. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, imagínense el enojo de ellos, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Wow, aquí Jesús le está diciendo, no me digan ustedes que pertenecen, que vienen del linaje de Abraham y que el papá de ustedes es Dios, queriendo matarme a mí, no recibiendo mi palabra. No me digan que ustedes son de papá Dios, que vienen del linaje de Abraham. No me digan eso. No solo me quieren matar a mí, no solo no escuchan mis palabras, que les estoy hablando la verdad, y mi palabra no haya cabida en ustedes. No podéis escuchar mi palabra. Y lo que sigue aquí, mejor dicho, les voló la cabeza y produjo mucho más ira. Versículo 44. Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es exactamente, el que no es conmigo, contra mí es. Porque si tú y yo no nos alineamos a la palabra de Dios, no podemos decir que pertenecemos a Dios. Pertenecemos a otro reino. Porque el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, creo que es una palabra muy certera, nos ubica de quienes pertenecen al reino de Dios independientemente de lo que hagamos. Aquí no se trata de competir quién es más santo o quién hace más cosas para el reino de Dios. Aquí se trata de entender lo que Jesús le está diciendo a todos aquellos que lo estaban juzgando. No me digas que perteneces al reino de Dios si estás odiando, si estás matando, si estás tirando droga, si estás en la promiscuidad, haciendo las cosas a tu manera, viviendo como a ti te da la gana. No me digas que perteneces al reino de Dios. Entonces es muy importante entender a qué reino Dios nos está invitando a vivir, a abrazar. Entonces, permítame, cómo Jesús le está diciendo a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Wow! Me parece que es un mensaje extremadamente claro que Dios nos exhorta a través de estas mismas palabras y que nos revela que el enemigo va a hacer todo lo posible para que te mantengas en pecado, porque el pecado le da el derecho legal a él a mantener tu vida rumbo al infierno. Le da el derecho legal. Entonces el trabajo del enemigo es, a este hay que mantenerlo en pecado, que ame la vida de promiscuidad, que ame la vida de pecado, que se aleje de Dios y que piensa que está en el reino de Dios, pero su estilo de vida está hablando de que no pertenece al reino de Dios. Por eso Jesús dijo, mira, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, lo que está haciendo es desparramando, destruyendo, no haciendo las cosas como yo quiero que las haga. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para permanecer en este reino. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.